Bueno, buenos días chicos. Como sabemos, los números complejos, ¿sí? Como vieron en el videito recién, surgen a partir de la raíz cuadrada de un número negativo. Si por ejemplo nosotros en la calculadora ponemos la raíz de -4, nos da error. ¿Eso por qué? Como se los explicó el video, porque si yo hago 2 al cuadrado es 4 positivo y menos 2 al cuadrado también es 4 positivo. Entonces, nosotros la raíz cuadrada de -4 directamente podemos calcular la raíz de 4 y la raíz de -1. Si yo resuelvo la raíz de 4, me da 2. Y acá es donde nosotros vamos a incorporar esto nuevo, ¿sí? Que es el número imaginario, el número complejo, que la raíz de -1 lo vamos a simbolizar con la letra I. Entonces, vamos a suponer, si nosotros tenemos la raíz de -9, yo en realidad lo que voy a hacer es calcular la raíz de 9, que es 3, y después le colocamos la letra I. Estos números complejos nosotros los vamos a representar siempre en forma binaria. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, represento con una letra Z el complejo de la forma A más BI. ¿Qué significa A y B? A es el número real, son los números que conocemos nosotros. Y B es la parte compleja. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar que un número complejo se puede representar como 3 más 2i, donde el 3 sería nuestra parte real y el 2 nuestra parte compleja. Vieron que nosotros estuvimos utilizando, mejor dicho, las soluciones en la recta numérica, donde yo trazaba la recta, ustedes ponían que los conjuntos eran mayores, menores y demás. Pero ahora, cuando nosotros tenemos este formato, nosotros no podemos representar este número en una recta numérica, sino que lo que vamos a tener que hacer es pasar a un sistema de ejes coordenados. Entonces, nosotros tenemos que saber, ¿sí?, que siempre el eje horizontal o el eje de las abscisas es el eje de las X y el eje vertical es el eje de las Y o eje de las ordenadas. Nosotros siempre en el eje de las X vamos a representar los números reales y en el eje de la Y vamos a representar los números complejos. Y si, por ejemplo, yo les digo que Z es igual a 2 más 3i, ¿cómo vamos a marcar nosotros esto? Nosotros en un primer momento tenemos que saber que este 2, como es la parte real, se va a marcar sobre el eje de las X y el 3 sobre el eje de las Y. Como el 2 es positivo, ¿se acuerdan que las X son positivas para la derecha, negativas para la izquierda, las Y positivas hacia arriba, negativas hacia abajo? Entonces marcamos el 2 en el eje de las X, me muevo 1, me muevo 2, y a partir de este punto, como el 3 es positivo, lo que yo voy a hacer es subo 3 unidades. 1, 2, 3. Con la regla lo que vamos a hacer es unir el origen de coordenadas con el punto que nos quedó de la intersección. Y acá lo voy a llamar, por ejemplo, Z1, que es nuestro número complejo. Vamos a suponer, si a mí me dicen que marco un complejo, vamos a llamarlo Z2, que es menos 4 más 5i. ¿Qué significa eso? Que yo me voy a mover 4 lugares y como es negativo va a ser para el lado izquierdo y 5 lugares como es positivo hacia arriba. Entonces nos movemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Unimos con el origen de coordenadas y ahí obtenemos nuestro segundo número complejo. Supongamos que a mí me dan otro número complejo, que es menos 1, menos 4i.
¿Qué significa esto? Que nosotros nos vamos a mover un lugar hacia la izquierda, ¿sí? Y 4 lugares hacia abajo. Unimos con el origen y obtenemos nuestro tercer complejo. Supongamos ahora que a mí me dan que Z4 es 7i solamente. ¿Qué significaría que tenemos 7i? Que la parte real, como no la tengo, significa que es un 0. Entonces, partimos desde el origen de coordenadas y nosotros lo que vamos a hacer es subir 7 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nuestro complejo va a quedar sobre el mismo eje coordenado. Y por último, si a mí me dan 2 menos i, ¿qué significaría esto? Que el 2 se mueve por el eje de las x, y si acá no teníamos ningún número, pero está la letra i, significa que yo tengo menos una i. Entonces lo que vamos a hacer es marcar 2 sobre el eje de las x y vamos a bajar un lugar sobre el eje de las y. Unimos y este es el complejo Z5. Bien, hasta acá vimos la representación gráfica que después les voy a dar ejercicios para que hagan ustedes. Muy fácil, ¿sí? Pero ya que estamos acá con este tema que es bien facilito, lo que vamos a hacer es hacer 2 operaciones fundamentales. Vamos a hacer la suma entre números complejos y la resta. Para eso, vamos a empezar con la suma de complejos. Vamos a ponerle colores. Supongamos que a mí me dan un complejo Z1 que es 3 más 4i. Y otro complejo que es menos 5 más 7i. Y me piden que yo haga Z1 más Z2. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tomar nuestro primer complejo, le voy a sumar el segundo complejo, y lo que vamos a hacer es sumar los números reales entre sí y los números complejos entre sí. O sea, lo que vamos a hacer es como cuando tenemos una ecuación común. Yo no puedo mezclar el número que está solo con el número que tiene x. Acá sucede lo mismo. Yo lo que voy a hacer es hacer las operaciones entre ellos dos. Hago 3 menos 5, me da menos 2, y 4 más 7, que me da 11i positivo. Y ahí tenemos la suma. Si, por ejemplo, a mí me dan un complejo que es 2 más i, otro complejo que es 5i, y otro complejo que es menos 1 más 8i, y me dicen que haga la sumatoria de los 3 complejos, yo primero lo que voy a hacer es escribirlos. Y ahora lo que vamos a hacer es juntar las partes reales, que en este caso tenemos el 2. Acá no tenemos parte real, que dijimos que sería un 0. Y acá tenemos menos 1. Entonces, nos queda 2 menos 1, me queda 1 como parte real. Y hacemos la parte compleja. Tengo una i más 5i son 6. Más 8 son 14i. Y ahí tenemos la suma. Y por último, vamos a ver la resta. Que la resta, y muchos científicos dicen que en realidad no existe la operación resta, ¿sí? Sino que existe
la suma de un complejo con el opuesto. ¿Qué significa en matemática decir el opuesto? Significa que nosotros le vamos a cambiar todos los signos al segundo número complejo. Si a mí me dan que Z1 es 2 menos 3i y me dan que Z2 es menos 5 más 4i, y nosotros tenemos que hacer la resta entre ambos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tomamos el primer complejo, que es 2 menos 3i, pero le vamos a sumar, y al segundo complejo lo que vamos a hacer es cambiarle los signos. Entonces me queda 5 positivo y menos 4. Entonces acá se vuelve a transformar en una suma que sumamos real con real, que sería 2 más 5 que es 7, y sumamos complejo con complejo, que me queda menos 7i. Y ahí tenemos las dos operaciones fundamentales. Así que la clase que viene seguimos con la multiplicación de complejos. Cualquier duda, cualquier consulta, sabemos que lo hacemos por Classroom. Besos.